Buenas noches a todos. Vamos a estar hablando sobre todo lo que sería SQL Azure o bases de datos en la nube. Mi nombre es Eduardo Castro, MVP en SQL Server. Si tienen alguna duda sobre lo que vamos a ver hoy, me pueden contactar mediante correo, correo electrónico. Además, vamos a ver algunos conceptos específicos sobre todo lo que sería, primero sobre la plataforma. Entonces, la idea que vamos a estar viendo hoy y la agenda que tenemos es la siguiente. Primero, vamos a ver un poco de todos los servicios que tiene Azure como tal, para que ustedes se den una idea de todo de lo que está disponible en la nube de Microsoft. Posteriormente vamos a ver todo lo que sería SQL Azure y dentro de SQL Azure nos vamos a enfocar en la parte de administración, no tanto en la parte de desarrollo, de crear tablas o de crear procedimientos almacenados, sino que qué es lo que nosotros tenemos que saber acerca de Azure y cómo es que está funcionando toda la parte de SQL en la nube. Entonces, si necesitan mayor información, como aquí está mi información de contacto, pueden contactarme con cualquier duda que tengan con respecto al tema del día de hoy. También, si tienen alguna pregunta sobre SQL Server, pueden contactar acá y ingresar a este canal, donde está publicado una serie de videos que he realizado sobre SQL Server y también van a encontrar gran material sobre SQL Azure si quieren profundizar, ya que en esta hora no nos da tiempo de poder ver todos los temas. Entonces ahí pueden buscar SQL Azure y van a encontrar una serie de videos donde se explica la alta disponibilidad, se explica cómo funcionan las federaciones, se explica cómo se hace la escalabilidad, cómo se hacen respaldos, cómo se hace la migración, cómo se hace la duplicidad, georreplicación de SQL Azure, cómo conectar SQL Azure local, SQL Azure en la nube con SQL local, etc. Hay una serie de recursos que les van a ser útiles. Entonces vamos a iniciar con todo lo que sería la introducción a todo lo que sería SQL Azure. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber específicamente sobre esta plataforma? Después vamos a ver un poco acerca del contexto en el cual vamos a estar como administradores de bases de datos y cuáles son las distintas funciones. Recuerden que ahora vamos a estar trabajando en la nube, entonces no es desde el punto de vista de administración, las responsabilidades cambian con respecto a las responsabilidades que nosotros tenemos en un servidor que está instalado en nuestras instalaciones on-premises. También vamos a ver algunos scripts que nos pueden ayudar a solucionar problemas en SQL Azure. Por ejemplo, vamos a ver algunos scripts o consultas que nos ayudan a poder averiguar específicamente cuáles son los problemas de rendimiento que podemos tener en las bases de datos que están en la nube. Primero, recordemos todo lo que sería la plataforma de servicios en la nube de Microsoft, que es conocido como Azure. Recordemos que tenemos las bases de datos, que es SQL Azure. Tenemos también todo lo que sería Office 365 con todas sus ofertas de, por ejemplo, de Exchange, mi Outlook en la nube, tener todo mi correo electrónico en la nube. SharePoint lo puedo tener en la nube, ya con la versión 2013. Puedo tener Project Server en la nube. Puedo tener Dynamics en la nube, que sería todo el manejo de CRM. Entonces tengo diferentes opciones para estar administrando mi plataforma directamente en la nube. También voy a tener los servicios de .NET en el cual yo puedo publicar mis aplicaciones web y que ejecuten directamente en la plataforma de Azure de Microsoft. ¿Qué es lo que nosotros tenemos dentro de Azure? Empecemos con los conceptos
con los conceptos básicos. Lo que nosotros tenemos con SQL Azure es un servicio de bases de datos, en el cual el usuario lo único que se tiene que preocupar es por solicitar un servicio, en este caso un servicio de base de datos relacional, y Microsoft le va a proveer ese servicio. Específicamente, ¿qué es lo que nos provee Microsoft? Microsoft nos va a proveer todo lo que sería una base de datos relacional que está basada en SQL Server. No es, para aclarar, no es el SQL Server completo. Hay que aclararlo acá, no es SQL Server Enterprise, es SQL Server Azure, SQL Azure, que es una versión específica de SQL Server, que se parece mucho al SQL Server que nosotros conocemos. La sintaxis es la misma en los Transact SQL, casi es, diría yo que el 90% del Transact SQL es compatible, el 90% de los tipos de datos son compatibles y me ofrece gran compatibilidad con lo que nosotros tenemos, porque se basa precisamente en SQL Server. Si ustedes lo que desean es tener precisamente SQL Server Enterprise, SQL Server estándar completo, el mismo SQL Server que yo ejecuto en mis instalaciones locales, entonces lo que ustedes tienen que ejecutar es una máquina virtual de Azure. Y en esa máquina virtual de Azure ustedes crean SQL Server. De hecho, ahora lo podemos ver en la demostración, se puede crear ya con base en una plantilla. Yo le puedo decir, créeme una máquina virtual, y esa máquina virtual de una vez yo le digo, instálemele ahí SQL Server 2008, 2008R2 o SQL Server 2012. Incluso está disponible el SQL Server 2014 en CTP2, que también lo podemos empezar a probar. Entonces vean que tenemos dos sabores. Tenemos todo lo que sería el uso de bases de datos como servicio, pero también podemos tener todo lo que sería las bases de datos completamente corriendo como SQL Server dentro de una máquina virtual. En este caso nos enfocamos en SQL Server como servicio, que es SQL Azure. ¿Qué es lo que nosotros queremos tener? Queremos tener un servicio de bases de datos en la nube. ¿Qué es lo que nos ofrece Microsoft en este caso? Nos ofrece diferentes opciones. La opción que nosotros vamos a estar viendo es específicamente SQL Azure y tenemos que distinguirlo. Por ejemplo, acá, esta es SQL Azure, donde nosotros vamos a tener un servidor que va a estar alojado en la nube. Ese servidor es un servidor lógico, el que nos crea Microsoft, que tenemos que distinguirlo precisamente de todo lo que serían las otras variantes. ¿Cuáles son las otras variantes que hay relacionadas con SQL Server? Tenemos la variante que es la primera, que es que nosotros instalemos SQL Server local en nuestras instalaciones. Entonces ahí podríamos tener todo el control. Vean que el control que tenemos ahí es completamente alto, pero es un servidor dedicado a nosotros. Tenemos 100% el control. Otra opción es que nosotros podríamos tener un SQL Server hosted. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un SQL Server que puede ser que una máquina dedicada, que también está en la nube, puede ser una máquina virtual, en donde nosotros vamos a tener la capacidad de ingresar a una máquina que tiene Windows instalado y nosotros ahí podemos instalar SQL Server. Y ahí tenemos un control mediano, porque no tenemos control sobre el hardware en el cual está ejecutando el SQL Server. Y después tenemos la otra oferta, que es la que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es la oferta de SQL Azure, en la cual nosotros solicitamos un servidor. Ese servidor va a ser un servidor lógico, y dentro de ese servidor lógico se nos creamos las diferentes bases de datos a las cuales nos va a dar acceso Microsoft. ¿Qué ventajas nos va a dar Microsoft con ese servicio? Primero, nos va a dar la alta disponibilidad completamente automática. También vamos a poder hacer todo lo que sería la instalación o el aprovisionamiento de las bases de datos es automática. No nos tenemos que preocupar nosotros por aspectos de hardware, no nos tenemos que preocupar por discos, por manejo de memoria, por manejo de máquinas virtuales.
no nos tenemos que preocupar por eso. Nosotros solo solicitamos un servicio de administración de bases de datos. Entonces vean de que tenemos esos diferentes modelos. Específicamente en SQL Azure, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que para poder conectarnos y empezar a utilizar el servicio, vamos a necesitar una cuenta de Azure, de Windows Azure. Una vez que nosotros tenemos una cuenta de Windows Azure, vamos a hacer el primer paso. Después de que tenemos la cuenta, que sería el primer paso, el segundo paso va a ser crear un servidor de base de datos, pero de Azure. En ese servidor de bases de datos de Azure, lo vamos a crear, se nos va a asignar un nombre lógico. Ese nombre lógico no lo podemos elegir nosotros, es generado automáticamente por Microsoft. Ahí nos van a pedir que establezcamos la seguridad del servidor, por ejemplo, el usuario administrador. También nos vamos a poder, una vez de que nosotros tenemos asignados los roles de ese servidor, ¿qué vamos a poder hacer? Podemos empezar a crear objetos dentro de ese servidor. ¿Qué objetos podemos crear? El primero es una base de datos. Una vez que tenemos la base de datos creada, vamos a crear los usuarios, les vamos a otorgar permisos y una vez que les otorgamos permisos, pueden empezar a crear tablas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Azure con su modelo de SQL Server? Que trabaja sobre el modelo relacional tradicional de SQL Server. Eso significa que el Transact SQL que nosotros conocemos va a seguir funcionando. También significa que podemos conectarnos a esas bases de datos utilizando ADO.NET. Entonces, si ustedes trabajan por ejemplo, .NET y han creado una aplicación ASP.NET que se conecta a una base de datos que está local, pueden migrar esa aplicación hacia Azure y esa aplicación después va a poder conectarse a una base de datos que está en la nube, que sería en SQL Azure. Y no van a tener que cambiar mucho. Lo que van a tener que cambiar es el string de conexión. Esa es la ventaja que nosotros tenemos con Azure, precisamente. Entonces, ¿cómo es que funciona? Nosotros específicamente lo que tenemos es un servicio de bases de datos en la nube, que ya lo vamos a ver precisamente acá. Vemos ya un poquito con más de detalle el modelo de aprovisionamiento. ¿Qué nos dice el modelo de aprovisionamiento? Cada cuenta va a tener 0 o más servidores. ¿Dónde lo vamos a crear? Lo vamos a crear en el portal de Windows Azure. También es importante el modelo de cobro. Microsoft nos cobra en SQL Azure por base de datos y dependiendo del tamaño de la base de datos, así va a ser la cuota mensual que nosotros vamos a tener que pagar. Otro aspecto importante, cada servidor lógico que nosotros tenemos tiene asociado una o más bases de datos. Nosotros podemos específicamente decir cuáles son las bases de datos que queremos dentro de nuestros servidores y además nosotros podemos elegir en qué zona geográfica o en qué data center de Azure queremos que se cree la base de datos. Después se mantiene todo lo que sería la creación de las bases de datos, se utilizan los objetos estándar de SQL, todos los objetos que nosotros estamos acostumbrados. Entonces vamos a poder crear tablas, vistas, índices, etc. Vamos a hacer la primera demostración, que es el aprovisionamiento de un servidor en Windows Azure. Vamos a entrar. Para esto, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo primero que van a tener que hacer es precisamente ingresar al portal de Windows Azure. Vamos a cargar el portal de Windows Azure. Lo dejamos cargando un momento. Ya tenemos aquí la página principal de Windows Azure. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que nosotros tengamos una cuenta en Azure. Yo ya tengo una, entonces vamos a ingresar al portal de administración. Aquí lo podemos ver.
este es el portal de administración de Azure. Ingresamos ahí y lo primero que me va a solicitar, en este caso yo ya estaba autenticado, si no hubiese estado autenticado, me va a solicitar mis credenciales de Windows Live, con los cuales está asociado todo lo que sería mi suscripción de Windows Azure. Con respecto a la suscripción, también les quiero aclarar algo. Entremos y ejecutemos otra vez aquí Windows Azure. Si ustedes no tienen una cuenta de Windows Azure activa, pueden solicitar una prueba. En este caso, ¿qué es lo que les van a dar? Por un tiempo determinado les van a dar acceso a los recursos de Azure y van a poder crear bases de datos, van a poder utilizar todos los recursos. También, si ustedes tienen una cuenta de MSDN, pueden activar un servicio que es la capacidad de tener hasta $200 en crédito para utilizar como cuenta que pueden gastar dentro de todo lo que sería el Windows Azure. Entonces, vean que hay diferentes opciones para que ustedes los empiecen a probar. Dentro de Windows Azure, lo primero que tenemos acá son los diferentes servicios que están disponibles, como lo podemos ver. Y tenemos aquí varios servicios. El servicio que nos interesa el día de hoy es este que está acá, que es SQL Server Databases o SQL Databases. Aquí es donde nosotros creamos las bases de datos de Azure. También, si ustedes quisieran ejecutar precisamente el SQL Server completo en la nube, no SQL Azure, sino que SQL Server en la nube, la opción que tienen es poder ejecutar SQL Server dentro de una máquina virtual. Para eso lo que tienen que seguir aquí es este wizard, este asistente. Dentro de este asistente pueden elegir, vamos a crear una máquina virtual y aquí existe la opción de From Gallery. Cuando yo selecciono la opción de From Gallery, nos aparecen cuáles son las diferentes versiones de SQL Server que nosotros podemos ejecutar en la nube de Microsoft. Recuerden, este es el SQL Server completo, la versión que ustedes instalarían localmente. Vean que ya está disponible poder ejecutar todo lo que sería el SQL Server 2014, CTP2 en la nube. O si quieren ejecutar un SQL Server anterior, por ejemplo, yo podría ejecutar SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 estándar o el Enterprise o el 2012. Cualquiera de estos yo puedo elegir poder empezar a ejecutarlo. Yo le podría decir evaluar la versión Enterprise de SQL Server. Y aquí ya va a empezar a solicitar la configuración de la máquina virtual. No lo vamos a crear porque ese proceso tarda varios minutos, porque vamos a enfocarnos en el otro servicio que es el SQL Azure. El SQL Azure, como lo ven acá, primero vean que esta es la consola de administración. Dentro de la consola de administración vamos a ver de que se nos van a desplegar cuáles son las bases de datos que yo tengo aquí disponibles y me van a decir precisamente el estado de la base de datos. En este caso el estado está en línea. ¿Dónde está ubicado esa base de datos o dónde está el servidor asociado a esa base de datos? En este caso, cuando yo creé el servidor de base de datos, le dije que lo creara en el sudeste de Asia. También me asocia la suscripción. En este caso, yo estoy utilizando la suscripción de Visual Studio Ultimate, que viene con el MSDN. También me indica el nombre del servidor lógico en el cual se está ejecutando la base de datos de Azure y la edición. Ya dentro de poco vamos a ver el tamaño de los diferentes tamaños que están disponibles en Azure. En este caso, la edición es web. Dentro de la edición web, ahí escogemos el tamaño. Ese tamaño va a ser, en este caso, de 1 GB. ¿Cómo es que nosotros podemos
empezar a crear contenido dentro de Azure. La primera vez que ustedes ingresen no van a ver nada, digamos, aquí yo ya tengo bases de datos creadas, pero lo primero que van a tener que hacer es ingresar a este tab que es de servidores. Dentro del tab de servidores, la primera opción que van a tener que elegir es crear un nuevo servidor. A la hora de crear un nuevo servidor, yo le voy a decir cuál va a ser el usuario administrador. En este caso, me voy a crear un usuario administrador. Tengo que elegir la suscripción con la cual voy a asociar ese nuevo servidor. En este caso voy a utilizar la suscripción con MCDN. Y lo más importante que está acá es decirle en qué unidad geográfica quiero que se cree ese servidor. ¿Por qué es importante esto? Imagínense si yo tengo mi empresa que está en Asia, entonces yo desearía que mis bases de datos estén cerca de mi localización geográfica. Entonces yo lo podría crear en Asia. Si estoy en Europa, lo voy a querer crear en una zona de Europa. Si estoy de este lado de América, lo más cercano sería Estados Unidos. Entonces yo quisiera crearlo en un data center que está ubicado en Estados Unidos. Aquí voy a elegir que quiero que se genere en el data center que está en la región central norte de Estados Unidos. También es de resaltar este checkbox que aparece acá, que dice que permita que los servicios de Windows Azure accedan a este servidor. ¿Por qué es importante que esté habilitado este checkbox? Microsoft nos da una serie de herramientas para administración del servidor y de base de datos que están basadas en web. Si nosotros no habilitamos esta posibilidad, entonces dichas herramientas no van a poder conectarse. Entonces vamos a tener problemas y nos va a dar un error de acceso. Entonces es mejor que nosotros lo dejemos ahí habilitado, o si ustedes no desean utilizar esas herramientas, se van a utilizar sus propias herramientas como Management Studio, entonces pueden deshabilitarlo. Aquí voy a crear este servidor. Aparece el proceso de creación del servidor, se nos va a tardar unos cuantos segundos. Ya tenemos creado el servidor, vean que es muy rápido, creo que tardó menos de 3 segundos en tener un servidor de SQL Server ya disponible. Les resalto, yo no seleccioné el nombre del servidor. Este nombre del servidor fue generado de forma aleatoria, nosotros no lo podemos generar. Después de que nosotros tenemos creado el servidor, el siguiente paso es crear una base de datos. Decimos aquí crear bases de datos. Y aquí cuando nosotros creamos la base de datos, podemos elegir el nombre. Y una vez que nosotros elegimos el nombre, tenemos que elegir la edición de la base de datos que nosotros queremos ver. Por ejemplo, si en la edición web podemos tener dos opciones de tamaño, de 1 GB o de 5 GB. En la edición business, ahí podemos elegir más tamaños, de 10, 20, 30, 40, 50, hasta llegar a 150 GB. Para este caso, me voy a elegir la versión web de 1 GB. Podemos elegir cuál es el collection que queremos otorgarle a nuestra base de datos y el servidor en el cual nosotros que se cree. Yo tengo dos servidores, en este caso yo quiero que se cree en el servidor que está en Estados Unidos. Le damos OK y esperamos unos momentos. Acá ya se creó la base de datos. Entonces, como lo pueden ver, en cuestiones de segundos, yo ya tengo un servidor de SQL Server creado y ya tengo bases de datos creadas dentro de ese servidor. Ahora vienen algunas tareas comunes que yo puedo estar haciendo. La primera tarea que ustedes van a ver acá es administrar el servidor. Si yo ingreso a administrar el servidor, lo primero que me va a aparecer es esta advertencia. Por seguridad, todo lo que sería el acceso a los servidores de Azure está restringido por firewalls. Y por default, yo no me puedo conectar a esos servidores. Acá lo que me está diciendo
en la consola de administración es que si yo quiero agregar la IP con la cual yo estoy conectado, que es esta que aparece acá, que empieza con 186, si yo la quiero agregar dentro de las reglas del firewall para poder permitir la conectividad. Como yo soy administrador, puedo agregar esas reglas, yo le digo que sí, que quiero agregarlo, y ahora me dice que ya estuvo agregada la regla en el firewall. Vamos a decirle que nos permita los pop-ups. Y acá nos va a mostrar, aquí tenemos la administración o la consola de administración. Vean que nos aparece el nombre del servidor. Le podemos decir la base de datos a las cuales nos quiero conectar y nos pregunta por nuestros credenciales. Aquí ingresamos nuestros credenciales. Para poder conectarnos al servidor. Una vez que nosotros estemos conectados, nos va a aparecer una serie de opciones para poder estar administrando el servidor. Lo primero que nosotros tenemos acá dentro de la consola de administración es que nos va a decir cuántas bases de datos nosotros tenemos. También nos vamos a poder entrar aquí en la parte de administración, nos aparecen las bases de datos. Si queremos ingresar a esa base de datos, podemos ver algunas estadísticas, por ejemplo aquí un summary de esa base de datos. Entonces nos dice que esa base de datos que acabamos de crear, que está precisamente recién creada, no tiene tablas, nos dice que fue creada, la fecha en que fue creada, cuál es el collection, el tamaño máximo que tiene, que es de 1 giga, cuánto espacio tiene utilizado, y en este caso tiene el 99% libre. También algo importante es este tab que aparece acá, que es el Query Performance. El Query Performance es una pantalla muy sencilla en la cual nosotros podemos ver cuáles son las consultas que más consumen recursos en nuestro servidor. Nos va a decir cuántas veces ha sido ejecutada, nos va a decir precisamente cuánto tiempo ese CPU está utilizando, las lecturas físicas, las lecturas lógicas, etc. Entonces es bastante interesante ver cómo nosotros lo podemos empezar a utilizar. También podemos tener aquí una administración de consultas. En este caso podemos hacer Transact SQL si nosotros quisiéramos. También podemos dentro de la administración del servidor crear otra base de datos. Vean que en este caso el esquema de la base de datos cambia, o la forma de crear la base de datos cambia. En este caso yo le puedo decir aquí gráficamente el tipo de base de datos que yo quiero, una pequeña y 100 megas, y le digo aquí Submit. Igual la base de datos va a empezar a crearse. Como pueden ver, esta es una forma de administración de Azure directamente desde la nube. Aquí va a estar creado. También otra de las opciones que nosotros tenemos acá es que podemos, si tenemos un DAC pack, o sería un Data Tier Application, también lo podemos crear. Vean que ya se creó la nueva base de datos, que es SmallDB. También si ustedes hubiesen creado un Data Tier Application con Visual Studio, lo van a poder hacer un deployment de ese Data Tier Application dentro de todo lo que sería nuestro servidor. Hay otra de las opciones que está también disponible aquí dentro de la administración de Azure, que serían las federaciones, como lo pueden ver acá. Las federaciones en SQL Azure lo que nos permiten es hacer escalabilidad. Imagínense que ustedes tienen una base de datos pequeña, inicia pequeña, pero de repente esa base de datos empieza a crecer y precisamente tiene una tabla que empieza a ser muy grande. Entonces esa tabla va a generar contención y yo quisiera que escale. Una forma de hacer la escalabilidad en SQL Azure es mediante federaciones. ¿Qué es una federación? Una federación permite que una tabla lógicamente resida dentro de Azure, pero que físicamente sea atendido por varios servidores o por varias bases de datos.
Entonces es una forma de poder distribuir todo lo que sería el desempeño o mejorar el desempeño más bien de nuestras bases de datos en Azure. Entonces pueden buscar mayor información sobre federaciones. Ya hay varios webcasts que tratan ese tema. Pero vean que yo tengo aquí diferentes opciones de administración. También puedo ingresar aquí a diseñar. Si yo quisiera diseñar una tabla, yo puedo decirle aquí directamente, sin necesidad de Transact SQL, yo puedo decir crear una nueva tabla. Me aparece aquí la tabla, puedo decir persona. Él ya me sugiere una serie de columnas predefinidas. Si quiero, puedo agregar más columnas, elegir el tipo, de datos, el tamaño, y si quiero que tenga valor por default, y si quiero que soporte nulos o no soporte nulos. Aquí ya lo guardo, y ya hemos creado así rápidamente, sin necesidad de Transact SQL, una pequeña tabla. Si queremos ver los índices, los vemos acá, me los muestra aquí directamente, y los datos. Aquí igual puedo empezar a agregar diferentes datos. Todo puedo empezar a hacerlo aquí directamente dentro de la nube. Ya lo tenemos, ya tenemos aquí unos datos. Como pueden ver, es sencillo la administración directamente desde la nube. Rápidamente yo creé un servidor, creé dos bases de datos, creé una tabla, le inserté datos, todo directamente desde la nube. No tengo que hacer ninguna conexión desde mi servidor local. Pero si ustedes quieren hacer una conexión desde su servidor local, también lo van a poder hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Acá, cuando ustedes tienen el portal de administración, ingresamos aquí y vemos el dashboard, nos da algunas opciones para poder ver nuestro SQL Server. Primero, la opción que tenemos aquí es el nombre del URL de administración. En este caso es el manage URL, es el nombre del servidor que se nos generó, y ese nombre del servidor está dentro del dominio database.windows.net. Eso no lo podemos cambiar, así es como nosotros lo tenemos. Podemos ver aquí todo lo que serían las bases de datos. Vean que ya nos aparecen las dos bases de datos que se crearon, el demo SQL Azure y el Small DB que se creó. Puedo ingresar también aquí al Small DB, y dentro del Small DB hay algo que es bastante interesante, que nos dice cómo nosotros queremos conectarnos a la base de datos. Entonces, ¿cómo los vamos a poder conectar? Primero, aquí tenemos el nombre del servidor. Este es el nombre del servidor que nosotros podemos utilizar. Vamos a copiarlo para poder conectarnos a todo lo que sería la administración o al servidor que acabamos de conectarnos. Si queremos ver los strings de conexión de cómo nos conectaríamos desde diferentes herramientas, podemos darle clic acá, y aquí nos muestra los diferentes strings de conexión que están disponibles. Por ejemplo, tenemos el string de conexión que se necesita cuando nosotros nos estamos conectando desde Adobe.net. Por ejemplo, si nos conectamos desde una aplicación escrita en Visual Studio, así nos conectaríamos. Si nos queremos conectar desde ODBC, si nos queremos conectar desde PHP o desde JDBC. Esos son los diferentes strings que nosotros vamos a necesitar. Recuerden, estamos hablando de
una base de datos que está en la nube, un servidor que está en la nube, pero que es 100% compatible prácticamente con todo lo que nosotros conocemos. Entonces, si un programador ya sabe utilizar SQL Server on-premises, un SQL Server local, va a poder utilizar el Transact SQL, que es prácticamente el mismo, 90% de compatibilidad aproximadamente de de Transact SQL. Entonces, si un programador sabe utilizar SQL Server, va a poder utilizar SQL Azure sin ningún problema. Solo tienen que darle el string de conexión. Si estamos hablando de administración, también pueden conectarse precisamente desde el SQL Server Management Studio. ¿Cómo lo hacen? Van a tener que conectarse acá, dicen Connect, Database Engine. Aquí tenemos que ingresar el nombre del servidor al cual nos queremos conectar. Este es el servidor que acabo de crear. Ingresamos el usuario y la contraseña y nos conectamos. Recuerden que esta conexión fue posible porque nosotros habíamos agregado la excepción en el firewall. Eso quiero que lo tengan presente, que era toda la parte de administración que nosotros teníamos acá dentro de nuestro servidor. Vamos a ver acá, que es la parte de configuración. Nosotros lo podríamos estar haciendo. Vamos a devolvernos acá. Vean que yo estoy conectado en SmallDB. Cuando estoy trabajando con el Management Studio, vean que nos aparece el servidor y nos aparecen las bases de datos que hemos creado en la nube. Desde el punto de vista de la administración es muy sencillo, muy parecido, porque estamos utilizando las mismas herramientas estándar a las cuales nosotros ya estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Quiero ver demo SQL Azure. No tiene tablas, pero SmallDB sí tiene tablas. Y aquí tengo la tabla de personas que nosotros acabamos de crear. Ya después de esto podemos empezar a utilizar el Transact SQL tal y como nosotros lo hemos estado utilizando ya anteriormente. Como pueden ver, es muy sencillo poder estar trabajando con este tipo de SQL Server en la nube, también conocido como SQL Azure. Vamos a volver aquí un poco a nuestra presentación, solo para explicarles rápidamente qué es lo que pasó en todo este proceso de creación de nuestro servidor y la creación de la base de datos. Primero que todo, internamente SQL Azure trabaja sobre una infraestructura compartida de SQL Server, y lo que va a tener Microsoft es una serie de servidores físicos que están atendiendo a mis servidores lógicos. Recuerden, yo trabajo sobre servidores lógicos y esos servidores lógicos tienen asociados bases de datos. Esas bases de datos ejecutan dentro de una instancia de SQL Server. Como lo puedan ver acá, tengo una máquina. Dentro de esa máquina hay una instancia de SQL Server y dentro de esa máquina de SQL Server existen las bases de datos del usuario. Aquí están las bases de datos del usuario. Yo, como consumidor del servicio, no me tengo que preocupar dónde están almacenadas mis bases de datos. Microsoft se encarga de asignarlos y además Microsoft se encarga de hacer toda la parte de distribución del desempeño, digamos, de que sea distribución equitativa para que yo tenga un buen desempeño dentro de mi servicio. Aquí están los servicios, que serían los servicios que me han aceptado. Por ejemplo, cuando yo solicito crear un servidor, me atiende el SQL Server Data Service Gateway Tier y ese me asocia un servidor de backend, que es el que va a ejecutar mis peticiones. Precisamente, ahora que estamos haciendo selects y hemos estado trabajando con el Management Studio, vean que teníamos la aplicación que es el Management Studio, que esa aplicación que está acá se conectó vía internet, fue recibido por
un balanceador de carga. Ese balanceador de carga se asigna un nodo que me atiende y ese nodo que me atiende se va a detectar mediante todo lo que sería los mecanismos de distribución de carga de Microsoft. Me va a identificar cuál es el nodo de datos que está ejecutando mis bases de datos. Entonces, eso es bastante sencillo desde el punto de vista del usuario final. No se tiene que preocupar por esto. Pero eso es lo que está pasando directamente y es lo que pasó ahora que nosotros nos conectamos. Otra de las ventajas que tiene el SQL Azure es la escalabilidad. No sé si ustedes vieron ahora que yo mostré la consola de administración. Estaba aquí la opción de escalabilidad y también la parte de federación. ¿Qué más está pasando dentro de Azure? Nosotros podemos tener tantas bases de datos como nosotros queramos mediante todo lo que serían las federaciones o mediante las técnicas de sharding. No hay ningún problema. También algo que está bastante importante es cuáles son las responsabilidades que tiene Microsoft. Microsoft en este caso se encarga de la instalación del hardware, la instalación del software, la instalación de parches, actualizaciones, mantener el servicio activo. ¿Cuáles son las responsabilidades del DBA? Las responsabilidades del DBA es crear los servidores, crear las bases de datos, crear los usuarios, asignarle permisos, crear tablas, crear procedimientos almacenados, crear índices, etc. Ven que las responsabilidades del DBA se convierten en responsabilidades de la administración lógica de la solución. La administración física está a cargo de Microsoft. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Entonces, desde el punto de vista de servicio, yo estoy delegándole a Microsoft toda la parte de administración del data center. Yo solo consumo el servicio como tal. Otra de las responsabilidades que tiene Microsoft: manejo del hardware, alta disponibilidad y algo importante, tiene el autorrecuperación. SQL Azure, cada vez que ustedes crean una base de datos en Azure, se crean dos copias. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la base de datos principal más dos copias que están en respaldo. Si por alguna razón el servidor que está ejecutando la copia principal falla, automáticamente una de las otras dos copias se va a convertir en la copia principal y empieza a atender a los clientes. Eso es el failover automático. Y automáticamente, como falló una de las copias, se empieza a crear la tercera copia para que el usuario siempre tenga tres copias, siempre tenga tres copias disponibles. Entonces los datos no se van a perder. Esa es una de las ventajas que tiene todo lo que sería el Azure. Responsabilidades del DBA. Las responsabilidades del DBA es que yo puedo hacer la creación de datos, puedo hacer ahora backups, puedo hacer copias de las bases de datos por cualquier opción que nosotros queramos estar estableciendo, digamos, de recuperaciones ante desastres. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Las responsabilidades del DBA es la administración lógica, centrarse en la administración de los datos lógicos. Toda la administración física es proporcionada por el servicio de Azure. ¿Qué herramientas tiene el administrador para estar trabajando con este tipo de servicios? Una de las primeras herramientas que estoy mostrándoles acá es el Service Dashboard de Windows Azure. En este caso, ¿qué es lo que yo quiero ver? Yo quiero ver si los servicios están arriba. Entonces, en esta consola yo puedo verificar si existe algún problema con los servicios de Microsoft. En nuestro caso, todo lo que serían los servicios de Azure, todos los data centers están funcionando sin ningún problema. Si hay algún servicio de Microsoft que esté dando algún detalle, se nos va a mostrar con un icono diferente. Aquí podemos ver los servicios. En este caso, en este momento, hay una pequeña interrupción en los data centers o en los servicios del Compute Services. También en los websites yo puedo ver aquí si existe algún tipo de interrupción. En el caso de las bases de datos, están funcionando a la perfección. También, ¿qué otras herramientas tengo de administración?
tengo una serie de consultas que yo puedo estar ejecutando. Aquí yo ya tengo estas consultas de Transact SQL, entonces yo puedo saber específicamente cuáles son las vamos a poner aquí la contraseña. Acá lo que estamos viendo es uno de los aspectos de seguridad de Microsoft. Cuando una conexión que está hecho con Management Studio no se utiliza por algún tiempo, entonces Microsoft corta la conexión. Entonces aquí por eso nos tenemos que volver a conectar. Una vez que nosotros nos conectamos nuevamente, podemos crear una nueva consulta. Y ahora podemos empezar a utilizar algunos Transact SQL. Por ejemplo, yo puedo saber el tamaño de las bases de datos. Vamos a conectarnos a esta base de datos. Ahora sí, aquí yo puedo saber el tamaño de la base de datos. Si yo quiero saber también el tamaño de todos los objetos, tengo estos Transact SQL. Con respecto a estos Transact SQL, no hay ningún problema, están publicados en el blog, ustedes los pueden copiar. También esta presentación ya está disponible en SlideShare, pueden entrar a slideshare.com/CastroM y van a poder ver esta presentación donde están copiados estos scripts. Por ejemplo, aquí yo puedo saber los tamaños de todos los objetos que están en la base de datos. También puedo monitorear las conexiones que hay contra mi servidor. En este caso solo estoy conectado yo. Está el Session ID. Una de las consultas muy importantes es saber cuáles son las consultas que más están consumiendo recursos. En este caso, tengo este Transact SQL y aquí me muestra cuáles son las consultas más utilizadas y que consumen más recursos. Específicamente también puedo ver los planes de ejecución. Aquí tengo otra consulta donde yo puedo ver cuáles son los diferentes planes de ejecución y cuáles son los recursos que están siendo utilizados por dicho plan. Como pueden ver, en resumen, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que Windows Azure nos brinda los servicios de bases de datos y nosotros como administradores nos preocupamos por la administración lógica, no por la administración física. Como pueden ver, todo lo que yo hice acá, crear dos servidores, ya tenía dos servidores, ya tenía 5 bases de datos, se creó un servidor, se creó la base de datos, todo lo tuvimos en pocos segundos. Entonces, esa es la administración y ese es el valor agregado que me da los servicios de SQL Azure. Igual, no me preocupé por el servidor, no me preocupé por la memoria, no me preocupé por la alta disponibilidad. Todos esos aspectos son responsabilidad de Microsoft. ¿Por qué me preocupé? Crear el servidor, crear las bases de datos, crear las tablas, la seguridad. Y después, con esos scripts, yo puedo empezar a hacer un diagnóstico o monitoreo, ya sería de optimización de mi base de datos, tal y como yo lo hago aquí localmente. Entonces, eso en resumen, ¿qué es lo que vimos hoy? Vimos específicamente todo lo que serían los aspectos de SQL Azure y la administración lógica de ese servicio. Recuerden que ustedes pueden hacer una cuenta de prueba para que empiecen a trabajar con SQL Azure y puedan crear sus propios servidores, crear sus propias bases de datos. Y si tienen la suscripción de MSDN, pueden aprovechar el beneficio de que les dan una serie de recursos gratuitos mensuales. Si tienen alguna duda, la pueden hacer en este momento o lo pueden hacer mediante correo electrónico.